Pues bienvenidos. No me lo creo, la tengo aquí al lado. Hoy nos visita alguien muy especial para nosotros, ya lo habéis visto, es ese tipo de profesionales que hizo del camino de su personaje una de las piezas más importantes que nos cambió la vida. Ese tipo de artistas que visten de formas imposibles el cielo de un agujero muy especial, el agujero de la diversión, y que abren como nadie el corazón de alguien que va a pasar a la historia, como es Mercè. Ya nos ha robado el alma más de una vez. Hoy miramos a los ojos de la hermana muerte, pero con la sonrisa que solo ella sabe darnos. Bienvenida, qué gusto da decir esto. Bienvenida, Aria Benmar, en tu caja de la mía. ¿Cómo estás? Joa, gusto da escuchar esa presentación tan bonita, por favor. ¿Cómo estás? ¡Wow! ¿Cuánto hacía que no decía esto? ¿Cómo estás? Lo primero. Muy bien, la verdad que muy bien. Como a tope de trabajo y ligeramente estresada, pero muy bien. La verdad que muy bien. Oye, a tope de trabajo, ¿cómo se lleva a estar pensando en la cabeza de un personaje y tener que estar hablando de otro que ya ha pasado hace tiempo? Total, porque ahora como que tengo mi cabeza puesta en Hermana Muerte, que es lo que estoy rodando ahora, y de repente pues el momento promoción de Mercè, de Herederos de la Tierra, que es algo que rodé hace pues año y medio, casi, sí, año y medio. Entonces es verdad que mi cerebro de repente está como dividido y haciendo un poder de memoria sobre sensaciones y recuerdos del pasado y revivirlos para poder contarlos. Entonces es raro, es un poco raro. ¿La echas de Pero menos muy bien. a Mercè o no? Ah, ¿La echas de menos a Mercè o sí, no? la verdad que sí, porque es como, no sé, me parece que para mí en mi cabeza y en mi corazón Mercè está como el primer gran personaje que he defendido en el sentido de, porque antes de hacer de Mercè, pues he hecho otras cosas obviamente y cosas guay, cosas importantes, cosas muy bonitas, pero al final se acercaban como mucho a quien soy yo de verdad, entonces no hay tanto trabajo de personaje, sino de, vale, ¿qué es lo que tengo yo que le puedo aportar? ¿No? A veces la pregunta me venía desde ahí y, por ejemplo, Camino Pasamar, ¿no? Pues es un personaje que me costaba cero empatizar con Camino, porque es muy parecida a mí y entonces era como que no me requería tanto trabajo de personaje, bueno, el tema de faltaba el habla al principio y tal, pero como que no requería tanto esfuerzo porque lo tenía ya ahí. Y en cambio Mercè, el hecho directamente de que esté en la época en la que está, un personaje en época medieval, un personaje tan sufrido, la pobre, le pasa de todo a la pobrecita. Entonces, sí que había un trabajo de personaje más exhaustivo que en otras ocasiones y joder, el proyecto de esa envergadura, o sea, es una serie para Netflix, ¿no? Para Diagonal, para rodeada del equipo del que estaba rodeada, entonces era como mi primer gran personaje, lo sentía y sí, he hecho de menos cositas, obviamente, porque me ha marcado mucho, Eh, He leído y visto muchas entrevistas de esta promoción, ya sabes la manía que tengo de intentar no caer en lo mismo, pero hay algo que a mí me ha encantado lo que has dicho. Dice, me llegué a preguntar, ¿qué tengo yo que le pueda aportar a ella? Me parece la mejor pregunta que se ha hecho. ¿Qué viste que le podías aportar a Mercè? Porque efectivamente tú misma has dibujado un antecedente de empatía, de proximidad, pero es algo que estamos fuera de época, un contexto completamente diferente a lo que habías trabajado, un contexto medieval, de una referencia literaria y encima así. ¿Qué tenías tú que le podías aportar a ella? Pues mira, una de las cosas que no podía evitar aportar a Mercè, porque es una cosa que es Aria, es el tema de que yo soy muy luchadora y a mí las injusticias me hierven la sangre por dentro. Entonces, una de las cosas que inevitablemente le he aportado al personaje de Mercè es un punto luchador y es un punto, no desafiante, porque tampoco es desafiante, pero sí un punto sí, de luchadora, realmente, el término sería luchadora, que originalmente el personaje escrito por el de Forza Falcones no tenía como tal ese rasgo de luchadora, porque Mercedes es una mujer mucho más inteligente a nivel emocional en el sentido de que se adapta muy bien
a su época es una mujer que tiene muy claro el contexto en el que está, tiene muy claro las leyes bajo las que se rige su vida. Entonces, es muy inteligente al no querer luchar contra algo que sabe que no puede luchar por el contexto en el que se encuentra. Pero Arya, pues no tiene tan claro ese contexto y entonces es un poco más luchadora que eso. Y inevitablemente a mí se le da un punto de luchador inevitable que a veces también el director Jordi Frades me decía, vamos a bajarle un poquito aquí, porque se me iba un poco de madre, porque me quemaba la injusticia que estaba viviendo Merced. Pero sí, creo que inevitablemente ese punto luchador es el que le ha aportado. Una rebelde, digamos, en segundo plano, ¿no? Que buscaba un poco la grieta de la circunstancia social en la que vivía. Claro, o sea, Mercedes sin romper las reglas, Jugaba sin con salir ellas. del lugar que le han dejado, sin buscar el conflicto y sin buscar ni mucho menos la violencia ni tal, pero dentro de todo eso intenta coger lo que le pertenece. O sea, es como... Hombre, y luego también todos los seres humanos del mundo mundial tenemos un talón de Aquiles. Entonces, cuando se meten con nuestro talón de Aquiles, sale la fiera. Entonces, a Merced le pasa que cuando le tocan su talón de Aquiles, sale esa fiera que se puede permitir tener, que se puede permitir tener un tipo de fiera muy diferente al que me puedo permitir yo como Arya Bedman en 2022. Es una fiera muy diferente. Pero dentro de lo que a ella le permiten tener como mujer en edad media, pues esto es, dentro de su tiestito, ella coge todo lo que tiene que coger y si en algún momento hay un amago de romper ese tiesto es porque hay algo que le está quemando por dentro, que es su talón de Aquiles. Entonces, bueno, es una mujer con mucha inteligencia emocional por eso, porque se sabe adaptar muy bien para sobrevivir, que al final es esto. O sea, es como, es o la vida o las ideas. Entonces, a veces tienes que pasar por encima de tus principios por supervivencia, en este caso, o sea, en época medieval, siendo mujer, Entonces, eso ella lo tiene muy claro. Oye, siguiendo en esa línea de repaso de todo lo que has contado de la serie, hay algo que no lo he encontrado, o al menos no soy consciente, pero que a mí siempre me da mucha curiosidad. ¿Cómo te llega Merced y cuál fue la prueba? Es decir, ¿tuviste una prueba, un casting, una separata? Porque claro, aquí hay una cosa súper interesante que tú has dicho, Aria, es la distancia que hay entre la Merced que hay Ildefonso y la Merced que yo he visto en Netflix, ¿vale? Sí. ¿Cómo te llega a ti el personaje? Pero ojo, es un cumplido. ¿Cómo te llega a ti el personaje y en qué momento tú puedes darle forma, independientemente que luego lo modelen y digamos, baja un poquito, tal, ajustate, pero ¿cómo te llega a ti? ¿Cómo fue esa primera vez? Y luego, ¿cómo pudiste darle esa forma tan diferente, ese punto rebelde, inteligente que tiene Merced? Pues a mí el casting de Merced me llega, como me han llegado siempre los castings a través de mi repre, que me dice, oye, tenemos este casting pues, para esta productora, para este personaje, para este proyecto y tal. Me pasan la información y me pasan el separata. Y en este caso, justo estaba en pleno confinamiento para hacer el casting de Merced. Entonces ahí fue, si no fue el primero, porque creo que no fue el primero, pero fue uno de los primeros castings que hice en vídeo, en self-tape, que ahora está tan a la orden del día porque todos los castings los hago ahora en self-tape. Hay muy pocos que sean de forma personal, o sea, de forma presencial, la primera ronda, por así decirlo, porque para un casting así hay 2 rondas o 3 a veces o más. Entonces, la primera ronda siempre suele ser en vídeo. Y esa vez fue una de las pocas veces que las hice en vídeo y yo recuerdo que mi casting fue, voy a intentar no hacer spoiler, pero hay una secuencia que es muy bonita, es muy blanca, es muy pura, que tiene una conversación con Hugo y que está paseando y tiene una conversación con Hugo. Y luego tiene otra separata en la que está en pleno talón de Aquiles y está intentando solventar esa situación que tanto le quema y es precisamente una situación en la que tiene que intentar convencer a alguien de saltarse las normas para solucionar aquello que le están, el mal y el daño que le están haciendo, porque le están tocando su talón de Aquiles. Entonces, en la conversación tranquila con Hugo, todo bien, pero luego en la conversación de intentar convencer a alguien
de que se salte las normas para que me ayude a solucionar mi talón de Aquiles, o sea, a solucionar la situación que está haciendo daño a mi talón de Aquiles, yo tenía que gritar y tenía que llorar. Estaba en pleno confinamiento y mis vecinos estaban en su casa. Y entonces recuerdo una situación un poco de tira y afloja conmigo misma, gritando no a la cámara, porque nunca miras la cámara en un casting, pero gritando, recuerdo a una crucecita que me pinté en mi escritorio, como si esa crucecita fuera la mirada de la persona a la que tengo que convencer, entonces mirando a una crucecita pintada en una pared blanca, gritarle y pedirle auxilio y pedirle socorro, y gritar y llorar. Entonces recuerdo el casting, recuerdo que para tener la sensación de agobio me até con un cinturón, yo estaba sentada en una silla de escritorio y me até con un cinturón las piernas y con un cinturón aquí en la cadera para no poder moverme de la silla, para tener esa sensación de agobio, de no me están dejando llegar a mi objetivo, pero aún así intentarlo. Entonces fue un casting de tirar mucho de creatividad, porque uno de los primeros castings en vídeo y de no saber, o sea, tienes que sacarlo, no tienes a nadie allí que te dé una mirada con la que tú puedas conectar y sacar cosas. No tienes un director, ninguna directora que te vaya dando feedback y que puedas ir cambiando cosas, entonces es un tipo de casting de toda la carne en el asador. Y salió bien, salió bien. Has hecho, digamos, la acotación de mis vecinos en casa, te ha faltado decir, ¿y cuándo se presentó la policía en la puerta? Pues yo es que en ese momento vivía en otra casa y mi vecina de arriba y yo tuvimos alguna que otra discusión y tuve que llamar a la policía en algún momento. Adiós. Sí, porque esta chica no estaba, o sea, yo creo que no estaba pasando una buena época y no estaba en sus cabales, porque, o sea, de repente ponía la música a todo trapo, mientras yo tenía que grabarme un casting y era como, ding dong, mira, perdona, ¿me puedes bajar un poco la música? O sea, es que necesito trabajar y para trabajar necesito grabarme y no me oigo, porque tu música, no, o sea, no me oigo. De cerrarme la puerta en las narices, bueno, en fin, esto es otro tema muy largo que no tiene por qué venir al caso, pero cuando yo estaba grabando ese casting, sí. Mi sensación era de que tenía 2 intentos, 3 intentos, porque al cuarto intento esta chica iba a empezar a poner música con tal de no oírme. Entonces era como una sensación de presión, tengo muy pocos intentos para solventar esta situación. Sí, pero bueno, al final todo suma, que también era como un agobio y me venía muy bien para la secuencia y pues, pero salió bien la cosa. Bueno, dejemos la vecina, porque luego ya sabes que eso luego salen todos en la tele, pero bueno, eso es otro tema aparte. Oye, y la primera vez que la miraste, porque claro, te llegan esas dos escenas y dices, ya qué guay, esa conversación que sé de la que hablas, súper bonita, pero ostras, la otra. ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue el primer feeling que tuviste tú muchas de las conversaciones que tuvimos en el confinamiento me hablabas de feeling con los personajes? ¿Cómo fue ese feeling con Mercé? ¿Qué feeling tuviste? Pues hubo una parte que me costaba mucho encontrar la empatía, encontrar la humanidad en eso, que es el tema del pensamiento religioso como una base total y absoluta. O sea, la religión, la Biblia, es un pilar absoluto en la educación y en la sociedad de la época de la Tierra, ¿no? En Edad Media. Entonces, a mí eso sí me costaba más entenderlo, porque yo, en mi vida privada, en mi vida diaria, no soy una persona religiosa. Entonces, no porque lo rechace, simplemente no nace en mí esa creencia. Entonces, tengo otro tipo de creencias. Me costaba entender cómo es posible que se dejaran guiar tanto por lo escrito en un libro o la palabra dicha de una persona o en cuanto a curas, tal, no sé qué. Entonces era como la parte religiosa me costaba porque ni yo ni nadie de mi familia es tan religioso como para que yo pudiera estar acostumbrada o no me sonara ciertamente marciano, porque para mí era como algo súper nuevo, yo eso no estaba nada acostumbrada. Entonces eso, por ejemplo, sí me costaba un poco. Y ¿no? Como esa cosa como del el feeling por el tema de la religión me costaba un poco, pero el feeling de drama humano, da igual el contexto en el que estés, da igual la época en la que estés, hay temas, hay dramas humanos que son de una época, de otra y de otra, y son así. Entonces, el talón de Aquiles de Mercé está a la orden del día.
ahora mismo. Entonces, yo me imagino en esa situación, o sea, demasiado que Mercé no prende fuego, lo que tiene que prender fuego para solventar su situación. Pero por ese punto, claro, o sea, la entendía absolutamente. O sea, el feeling de decir, o sea, yo me pongo en esa situación y yo imagino que me han quitado, o sea, no, Lo más grande. prendo fuego lo que haga falta. O sea, yo ahí es verdad que, vamos, suelto a la caballería. Entonces, ahí obviamente entendía absolutamente el momento de Merced, el feeling con Merced ha sido máximo, claro. Oye, el contexto de la época es lo que me ha costado, pero el drama de Merced, o sea... Es universal. Total. Oye, ¿se tiene tentación de ponerte en contexto? Porque efectivamente la mochila emocional y o familiar que tiene Merced, no voy a hacer spoiler, pero también tiene lo suyo. Claro, porque tú hablabas del antecedente de Ildefonso, ¿mirabas con el rabillo del ojo la historia, el libro como tal? ¿O tú te centraste en guión y trataste de crear desde ese cero que hemos hablado antes? Pues yo lo hice a partir del guión, de conversaciones con el director y de intuición mía. Yo aprendí cuando hice Monte Perdido, porque yo en Monte Perdido sí me leí guión y novela, pero leí, entre comillas, a la par. Yo me leía un episodio del guión y me empezaba a leer la novela, y cuando veía que llegaba al mismo momento, porque no se dividían exactamente igual, seguía leyendo guión, entonces lo iba haciendo así, ¿no? Entonces iba leyendo, y la Elisa Nerín del guión de Monte Perdido y la Elisa Nerín de la novela de Monte Perdido, solamente personajes escritos sin que yo tuviera nada que ver, ya era muy diferente. O sea, había situaciones ya que hacían, que le añadían un rasgo, le quitaban un rasgo tal, que lo hacían muy diferente. Y a mí eso me dio como un pequeño batiburrillo de decir, ostras, ahora, ¿dónde lo enfoco? No, si a mí me dan el guión como trabajo, yo tengo que hacerlo según el guión. Otra cosa es que a mí me digan, quiero que me ayudes a crear el guión, y yo te doy la novela y según esto tal, eso es otra cosa, pero yo soy actriz, no soy guionista. Entonces, que la novela siempre te va a aportar cosas, pero a veces lo que te va a aportar te puede despistar, porque ya la novela es la base y luego el guión es un trabajo extra. Mi sensación es que si yo me baso en la novela, estoy basándome en el paso anterior. Entonces, que yo pueda leer cosas para añadir, por ejemplo, contexto, para entender bien los vínculos entre un personaje y otro, eso es divino. Pero para forjar el personaje, considero que es mejor solo guión. Yo, otras personas pensarán diferente a mí, pero yo considero que es mejor solo guión. Entonces, yo, para crear el personaje de Merced, me fijé absolutamente en el guión como lo que es arco de personaje, solo guión, conversaciones con el lector, qué es lo que queremos transmitir y tal. Y yo recuerdo también que tuve muchas conversaciones con mi hermano es arqueólogo, entonces yo tuve como muchas clases de historia con él, y yo le preguntaba, y hacíamos Zoom, y entonces le preguntaba a Adrián, pues yo tengo esto por delante, tengo un personaje que está en esta época, tal, me dijo, vale, pues en esta época entonces estaba gobernando tal, y pasaba esto, tal y cual, entonces pasaba esto como conflicto social, y ta, 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 ta. Yo recuerdo que tenía muchas conversaciones con él, las que me ayudaban a entender el contexto. Pues todo eso siempre es trabajo extra, que siempre ayuda. El barniz, Pero ¿no?, de que la tiene el novela... personaje. ¿Ah? El barniz que le das al personaje final. Claro, pero como lo que es arco de personaje, solo guión. Y todo lo demás era contexto y era todo lo que abarcaba, pero no el propio viaje del personaje. Entonces, si lo hubiera hecho con la novela hubiera sido diferente, me hubiera dado otra cosa que no es ni mejor ni peor, pero ya probé esa vía en Monte Perdido, y en esta ocasión preferí hacerlo solo en guión, y bueno, pues maneras diferentes de trabajar y de... No sé. Oye, claro, mañana, sí, bueno, lo verán esta tarde, mañana desaparecen las mascarillas o la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, etcétera, etcétera. Tengamos precaución, señores. Por Pero favor. ¿cómo fue trabajar una serie de época tan, digamos, humana, tan de piel, tan próxima, tan en un contexto como ese, tan complejo en ese momento? Fue raro. Bastante raro. Fue bastante raro. Porque que yo ya a final de Acacias,
el cambio entre la antigua normalidad y el inicio de las mascarillas y el protocolo COVID, yo lo viví justo en las últimas 2 semanas de rodaje que me quedaban en Alcázar. Entonces yo ya venía diciendo, vale, ya sé que esto va a pasar, que vamos a tener que tener distancia, que vamos a tener que tener la mascarilla, la pantalla, tal. Aún así, como que nunca te tenías que acostumbrar a no poder tener piel, o sea, piel con tu compañero, con tu compañera, con la que tienes que crear un vínculo, con la que tienes que crear una historia. No tener esa piel es ciertamente raro. Pero como ya venía de antes, sabiendo qué es lo que iba a pasar y cómo se iba a tener que tratar la situación, pues ya venía un poco como sobre aviso y ya no me chocó tanto. Pero igualmente o sea, era una pena tener que trabajar con esa distancia que aún así se sigue trabajando igual, pero bueno, ya lo sabes y ya buscas otras maneras de acercarte a esa persona, de tener esa piel, de tener ese contacto y de crear ese vínculo, buscas otras maneras. Pero en ese momento sí fue decir, jo, es que si no estuviera esto, y lo haría de esta manera o de esta otra, o no sé. Fue raro, la verdad, fue raro. Pero te tienes que adaptar. Es Oye, lo que hay. estamos viviendo un momento muy dulce, bueno, dulce, estamos viviendo un momento frenético de mucho estreno, mucha presentación, mucho liberar ese tapón que teníamos de la pandemia de tantos proyectos. Oye, ¿cuántas veces te has preguntado, oye, ¿y esto cuándo sale? Porque tienes un bombón de personaje que le has dedicado tanto mimo y te ha dado tantas cosas. ¿Cuántas veces te has preguntado, oye, ¿y esto cuándo narices sale? Muchas. Me has preguntado muchas. Y me ha parecido eterna la espera. Y de hecho también hablábamos con los compañeros, tipo, ¿alguien sabe algo? ¿Sabemos cuándo se estrena esto? Pero bueno, ¿pero qué pasa? Y había un momento como de, me da la sensación que he soñado que he grabado esto, porque es como no hay pruebas tangentes de que yo haya grabado esto, o sea, no hay nada. Pero no, fuera de bromas, realmente sí que la espera se ha hecho como larga, pero ya también sabíamos que la espera iba a ser larga. Según me contaron, desde que se grabó La Catedral del Mar hasta que se emitió pasaron 17 meses. Una barbaridad, sí. Entonces, como que ya sabíamos que se iba a tardar, o sea, que el tratamiento de la imagen requería mucho trabajo, tema también de montaje, porque, o sea, hay muchísimas imágenes de muchos extras. Entonces, visionar todas esas imágenes, descartar las que de repente hay una persona de figuración que bueno, se le ha ido la mano y de repente está haciendo algo que no deba o no está en su marca, lo que sea. Entonces, es una serie muy, muy complicada de crear, de montar, de editar, de tal. Entonces sabíamos que iba a tardar tiempo y durante mucho tiempo era como de, pero por favor, ¿cuándo va a salir esto? Yo quiero hablar de Mercé, yo quiero mostrar cosas. Y entonces ya cuando por fin ha llegado y me ha llegado en un momento en el que tengo tanto trabajo, era como, jope, todo el tiempo que he tenido mucho más relajado de trabajo, que hubiera deseado que hubiera salido antes y ahora que estoy tan petada de trabajo, afortunadamente, ojalá que siga así mucho tiempo, pero ahora que tengo tanto trabajo, sale la serie y entonces es como ¡ah! Pero no, súper contenta de que por fin salga, de por fin poder hablar de eso, de mostrar fotos que tengo, de making of, de hablar de cosas, la verdad que sí, es muy liberador después de tanto tiempo. Oye, hablando de making of, ¿cómo fue la primera vez que te miraste a un espejo y viste a Mercé? Cuando ya la viste tal que así, como lo que tengo en mi espalda, ¿cómo fue? Pues mira, la verdad sea dicha, yo la primera vez, o sea, porque antes de ponerte, digamos, con el vestuario, con el maquillaje, con tal y cual, y antes de que digan acción, todo el proceso anterior, o sea, yo me tuve que ir varias veces a Barcelona a hacer pruebas de vestuario. De hecho, Mercé es una persona que tiene más vestuario porque es en su Cierto. arco de personaje, tiene mucho cambio. Entonces, los vestuarios iniciales, los del medio y los finales no tienen nada que ver. Entonces, yo como actriz tuve muchas pruebas de vestu, imagino que otros compañeros también, pero yo viví que tuve como un 100 de pruebas de vestu. Entonces, tú ya vas viendo ahí cómo se va formando el personaje y no es de un día para el otro, sino que es medianamente gradual. Pero, entonces, quiero decir, de la vez que yo me vi como vestida entera de Mercé, yo ya me había visto previamente, entonces no hubo tanto, no tanta impresión. Pero sé que tuve mucha impresión cuando yo fui el primer viaje a rodar, que tenía
pues como una semana de ensayos y la semana siguiente rodamos. Y yo recuerdo que terminé el primer día de ensayos, me metí en la habitación y me eché a llorar. Estaba muy estresada porque me dio como, o sea, llorar de casi de liberación, de decir, o sea, de una súper toma de conciencia del proyecto en el que estaba, de la oportunidad que tenía por delante, de las ganas que tenía de hacer ese proyecto, de empezar a conocer a compañeros, a conocer al director maravilloso, Jordi Flores, que lo amo, de tener conversaciones con él, de hablar del personaje, ¿no? de ya empezar a ver que esto ya tenía forma. Y recuerdo que esa primera noche me eché a llorar un montón y dije, ay Dios mío, pero qué estrés tengo, qué tal. Entonces, yo soy muy llorona, yo siempre necesito limpiarme por dentro llorando y sí que recuerdo esa primera noche estresante. Oye, hablando de eso de las bodas de Bestu, hay un detalle, y voy a medir mucho las palabras, porque claro, yo me he Vale. devorado la serie, me la he devorado. El vestuario es directamente proporcional a todo el desarrollo y carga emocional que tu personaje, que Mercé, va teniendo durante toda la serie. O sea, se ha cuidado, y es un detalle que a mí particularmente lo he reflejado, que hasta tu propio reflejo emocional está en el reflejo del vestuario. El vestuario, o sea, hay un trabajo ahí Que es un poco paralelo a lo que te pasa, claro. alucinante. Hay un vestuario en particular, que no sé si es ese precisamente bien, hay un vestuario en particular que fue el que más pruebas de vestuario tuve, el que fue más literalmente incómodo de llevar a nivel físico, porque, Normal. bueno, y tuve que sentarme muchas veces entre toma y toma porque eso pesaba mucho, es divino, pero pesaba mucho. Y eso ya, o sea, el vestuario ya te colocaba en el sitio. O sea, es lo que tú dices, o sea, todo va en un mismo camino o sea, el tema del vestuario, no hay nada puesto por azar, nada. No. Ni de vestuario, ni de magia, ni de pelo, ni de vamos a poner a valorios, que al final también es vestu, no hay nada que esté puesto al azar. Todo tiene un porqué. Y entonces el porqué de ciertos vestuarios daba mucho, o sea, da mucha información del momento emocional que se encuentra el personaje y como actriz ayuda mucho a colocarte en ese lugar. Porque ya te da información, ya te da mucha información del vestu. O sea, el trabajo Oye, de vestu es maravilloso. ahora entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, mentira, eh, tú eres de las que, a ver, no sé si un anillito, bueno, ese vestuario, esa vestido, el que, bueno, eso de lo que hablamos, no, supongo que no, pero ¿te has llevado algo para casa de recuerdo de Merced? ¿Te han dejado? Pues mira, me llevé un par de fotos de récord, pero me las dieron, ¿eh? Yo no choringué nada. Me las dieron cuando, alguien que no pueda entender, el récord es el hecho de que las cosas tengan una continuidad. Es decir, si yo Correcto. grabo por localización, en la historia a lo mejor grabo cosas del episodio 1, luego del 6, luego del 4, luego del 2, luego del 5. Entonces, para que luego cuando se emita eso tenga sentido, el pelo esté en el mismo lugar, el vestuario esté en el mismo lugar, los objetos están en el mismo lugar, pues esa continuidad se llama récord. Bien, partiendo de aquí, cada vez que haces una secuencia te echan fotos del vestuario, del maquillaje, del pelo que llevas, para poder cumplir ese récord cuando dentro de 2 semanas ruedes la secuencia que va inmediatamente antes o inmediatamente después de la que acabas de rodar. Y entonces esas fotos muchas veces las imprimen en físico y las ponen en documentos para poder tenerlo y rellenar las cosas que tiene que rellenar cada uno de su departamento. Y entonces ese tipo de fotos son las fotos de récord. Me dieron un par de fotos muy cookies, que las tengo guardaditas en mi casa. Entonces de Merced me he podido llevar esas 2 fotitos de récord, que la verdad que son muy cookies. Y poco más realmente, o sea, lo que es físicamente de Merced, poco más me he podido llevar, porque el resto, o sea, es imposible. O sea, no había nada que pudiera llevarme de Merced más que 2 fotos de récord, eso es todo lo que me he llevado. Oye, Aria, ¿qué da más vértigo? ¿Hacer piruetas imposibles en The Hole o pensar, ostras, claro, voy a argumentarte la pregunta de otra manera. Vale, A ver, tú partías de un peso específico maravilloso que es Camino, un personaje que te ha marcado toda la vida, pero ese personaje tiene un principio y de momento un final. Pero claro, hay que desprenderse de ese personaje, ¿no?
¿Te has preguntado alguna vez? Claro, yo decía lo del vértigo por comparar las alturas, porque quien no te haya visto en The Hole, o sea, has disfrutado muchísimo, pero da mucho vértigo el pensar en echar de menos al personaje, es decir, es fácil desprenderte de uno y no llegar a pensar, oye, ¿qué pensará esta legión de fans que tengo de este nuevo que voy a hacer, que es radicalmente distinto en algunas cosas al que voy a hacer? Es Sí, difícil. es difícil desprenderse de un personaje, siempre es difícil, siempre te queda un pozo. Bueno, siempre me queda un pozo, a otras personas a lo mejor no. A mí me pasa que cuando llega un personaje, siempre hay algo que se te queda ahí, en el corazoncito. Y entonces, cuando haces un personaje de camino que dice durante un año y pico, o lo haces durante tanto tiempo, es inevitable que te deje un pozo ahí. Entonces, sí que cuando hice el personaje de Mercé, te llevaba un pozo de camino, inevitablemente Mercé y Camino tienen muchas cosas en común, inevitablemente. Porque también hay una cuestión de perfil de personaje, o sea, yo como persona existente en el mundo, yo tengo una energía X que yo no puedo ir en contra de mi energía. Correcto. Yo tengo una energía, supongamos, una energía súper luchadora, súper guerrera, súper tal. Te pones un papel de una mujer sumisa y hay una cosa ahí que no casa. Y no es culpa de nadie, es simplemente que es la energía de cada uno. Entonces a mí me pasa que yo tengo una energía ciertamente, vamos a poner sumisa y ciertamente luchadora, y entonces en ese equilibrio es donde yo voy modulando para hacer cada personaje. Entonces, Camino es un poquito más luchadora que Mercé, Mercé es un poquito más sumisa que Camino, pero al final van en un camino muy parecido, que al final es la energía natural que yo tengo. Entonces, inevitablemente, Mercé tiene cosas de Camino. Cosas que yo he intentado hacer todo lo consciente posible para no caer en la repetición y no caer en llevarlo por un camino que no fuera. A ese miedo me Pero, refería, sí, a ese miedo. pero inevitablemente está ahí. O sea, intentar ir en contra de forma artificial de eso me parecía también, hay una cuestión de confiar en el trabajo de otra persona. Entonces, si una persona es un director de casting o una directora de casting, accede a que tú hagas el casting y accede a enviar ese material al director, en este caso del proyecto, Jordi Frades, y Jordi Frades da el ok y dice, vale, esta actriz me vale para este personaje, tú también tienes que confiar en su criterio, porque no hacerlo es faltar el respeto a esa persona y faltar el respeto de Exacto. su trabajo. Entonces, por muchas inseguridades que yo pudiera tener como actriz, había un peso de confianza, de decir, aunque a mí me dé miedo repetir cosas de camino o llevarlo por a lo mejor donde no es, tal, yo tengo que confiar en mi director, en Jordi. Si a mí Jordi me dice, esta toma me vale, yo no puedo decir, ah, no, 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 es que creo que no me ha salido como era. ¿Cómo? No. Si tu director da el ok a esa secuencia, es que le vale esa secuencia. Confía en eso. Entonces, sí, obviamente, de forma individual, como actriz, yo tenía inseguridades, por ejemplo, de este tipo, de decir, ostras, no quiero repetir cosas, yo veo que hay puntos en común, no quiero que Mercé sea un camino 2.0. Pero había un punto de confianza en Jordi. Si a mí Jordi me decía que esta secuencia me vale, esta toma me vale, porque está bien y porque tiene sentido con ese personaje. Sobre todo porque Jordi no me vio trabajando con Camino. Entonces, él no sabe si repito o no repito algo, él sabe si lo que he hecho, lo que digo y cómo lo he hecho y cómo lo he dicho, si funciona dentro de la línea de Mercé. Funciona, estupendo. Ya está. Entonces, sí, había cierta seguridad, pero había confianza en mi director también. Y en el talentazo tan tremendo que tienes, y eso lo sabes. Oye, Aria, te he visto contar en muchas entrevistas el arco y por Dios que lo vean. Bueno, sí, antes de eso, ¿cómo habéis vivido esa escalada del quinto al cuarto, del cuarto al tercero, que ya estáis en el top 3 de Netflix? Que la gente lo ha abrazado de esa manera tan espectacular. Pues muy guay. O sea, claro, yo recibo por WhatsApp, he recibido varias felicitaciones, o por WhatsApp o por Instagram y tal, pues de gente que ha visto la serie y que me dice, wow, me encanta cómo la has hecho, tal, enhorabuena, súper buen trabajo. Pero claro, eso es lo que yo recibo. Yo no estoy en Netflix todo el rato viendo a ver dónde está en la escala. Entonces, de repente me meto en Instagram esta mañana y veo que Jordi Frades, el director, ha compartido que está dentro del top 10 de España, de México, de Argentina,
de Alemania, si no me equivoco, y es como, ¡guau! O sea, ¡guau! Es como, y me da mucha ilusión, sobre todo por justo lo que hablábamos antes, que llevaba como mucho tiempo esperando que llegara el momento de poder hablar de herederos, de Merced, de todo, y entonces me da mucha ilusión, la verdad, súper, súper ilusión. O sea, Oye, o sea, es que no hay otra palabra, es ilusión máxima lo que me hace. ¿y no has tenido ese sentimiento cotilla de ver cómo te han doblado? Porque hay algunas cosas que serían curiosas de ver. Aún no, porque no he tenido el tiempo, porque ahora, la verdad, he aprovechado para descansar, porque el rodaje en el que estoy ahora es duro, es bastante duro, y ahora que tengo el tiempo de descansar ha sido como de... He visto Herederos, no he terminado de verla, ojo, porque no he tenido el tiempo, pero tengo muchas ganas de ver el tema del doblaje, pero es algo que necesito hacer en otro momento. Porque si no me quedo enganchada con Herederos y mañana que tengo que rodar otro personaje, mi cerebro se tiene que dividir. Entonces, es un trabajo cotilla que me encantaría hacer, pero que necesito hacerlo en otro momento. Porque si no, es que no salgo de ahí. Oye, sin hacer spoiler, que no pienso hacerlo, Claro. el arco interpretativo, el arco emocional, la evolución del personaje es innegable. Señores, pongan ustedes Netflix y disfrútenlo. Pero hablabas del primer día que llegaste a casa o llegaste a donde estuvieras en el rodaje y te liberaste, Sí. lloraste, te limpiaste. Pero oye, el último. Después de que pasa todo esto, después de que en tu filtro persona, yo sé que eres una persona de mucha emocionabilidad, pasa todo esto que vive Merced, esa lucha, ese dolor, esa pérdida, esa ganancia, ese, porque no la dejan en paz en ningún episodio, caray. Pero cuando llega al final y haces off, ¿cómo fue? Pues mira, mi última secuencia, la que yo rodé como última secuencia, fue una secuencia de tránsito en un carro con caballos. Estaba paseando Mm, con un carro con caballos, pasando, rodeando una montaña. Esa fue mi última secuencia que yo rodé. Y al día siguiente se rodaba la última secuencia de la serie. Y la última secuencia de la serie era en una taberna. Entonces yo fui al último día de rodaje, yo no tenía que rodar nada, pero yo fui al último día de rodaje. Y cuando oyes corten, o sea, era como ya está. Alia Yacta es. Todas las inseguridades, todos los miedos, toda la emoción, todas las ganas de que salga bien, todo el trabajo, ya está hecho. Ya no puedes cambiarlo. Y eso de repente te da como un peso de decir, wow, un peso que se alivia con la confianza, con confiar en tu director, confiar en las personas que están, que van a trabajar en montar esa imagen, en escoger la mejor toma, ya era confianza, es una cuestión de confianza y de fe, y ya está. Y entonces ese último corte, ¡guau! pero claro, Fue, como tú, una sensación de vacío, ¿no? Como de dar a luz también un poco de, bueno, ya está, ya lo hemos parido, sí, es una ya está mi sensación de, Merced. bueno, llevo meses, o bien con la lucecita dentro de mi cabeza de hacer algo, o bien haciéndolo, yo llevo meses creando algo y de repente, ¡pum!, ya no está. Ya no tienes que volver a pensar en esto. Porque por mucho que lo pienses no va a cambiar nada, quiero decirte. Ya no tengo que pensar más en investigar el contexto de la época, ya no tengo por qué crear más cosas de personaje, no tengo por qué decir, ah, pues yo creo que aquí haría tal, o le voy a proponer al director hacer esto. Ya no, ya se acabó, ya no se rueda nada más. Y wow, o sea, es, eh, es intenso, y sobre todo ver también el crecimiento a nivel personal y profesional, de decir, ¿cómo estaba yo ese 2 de noviembre que se empezó a rodar a cómo estaba yo terminamos en marzo, no recuerdo exactamente el día, principios de marzo terminamos de rodar. No era la misma persona que empezó con la que terminó. O sea, viví un cambio brutal. Creo que Herederos de la Tierra es el proyecto que he hecho que más enseñanza me ha dado en menos tiempo. El resto ha sido como una enseñanza un poco más gradual, pero Herederos fue como
¡pum! Fue muy guay. Y si en ese carro hubieras tenido la oportunidad de mirar a los ojos a Mercè y despedirte de ella. ¡Buah! Y aunque sea cogerla de las manos o abrazarla, que yo creo que un par de abrazos le hubieran hecho falta en algún momento, pero mirarla a los ojos y decirle adiós. Ostras. Le hubiera dicho que gracias gracias por existir, gracias por enseñarme tanto, que espero haberle hecho justicia a un personaje tan delicado, tan bonito, tan puro y tan injusto el contexto en el que está, que perdón por no haberlo hecho perfecto, que esperaba que fuera suficiente para ella y que gracias por la oportunidad de Yo haber creo de haber contado su historia. yo creo que ya te daría las gracias por una cosa, entre otras. ¿Por qué? Por haberla permitido ser un poquito más libre. Y eso es algo que me da rabia, ¿eh? Porque es como el personaje no estaba escrito de esa manera, pero me era inevitable. Las circunstancias a las que se tiene que enfrentar Mercè, no tenía las herramientas profesionales como actriz como para hacer que eso a mí no me quemase por dentro. Y eso Jordi lo vio muy bien. Eso Jordi lo vio muy bien. Yo no sabía hacer como si no pasara nada ante... Pues, perdón, estoy en el apartamento, está Víctor ladrando. Yo no sabía hacer que a mí las injusticias que le pasaban a Mercè no me modificaron, que no me cambiaran, que me dieran igual, que yo me pusiera aquí y dijera mi texto. A mí lo que le pasa a Mercè me quema las entrañas por dentro. Inevitablemente pues se me nota en la cara y entonces a veces le da un toque más luchador y me gustaría pedirle perdón a Ildefonso por haber cambiado su personaje, pero está tan bien escrito, te modifica tanto, te cuenta tantas cosas, es imposible no modificar. Yo lo sentí imposible. Wow, cambiemos de registro. Como no tenías bastante con estas emociones, te me subes a las alturas de The Hole, que yo cuando lo vi dije, Dios mío, de mi vida, pero qué maravillosa desconexión, completamente llevarte al otro extremo, de lo que tú también haces muy bien. Y tanto. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia? Divertida como poco, ¿no? Jo, sí, muy guay. Y además echo mucho de menos a mis compis, que ellos siguen rodando por ahí, y mientras, Sí. bueno, rodando en el sentido de haciendo tour y yo rodando de cámara, pero ellos siguen por ahí rodando y los echo de menos, hablo mucho con ellos y me cuentan cosas y yo les cuento cosas y se creó una familia muy bonita. Súper, porque también ahí en The Hall viví momentos tensos en el sentido de mucho trabajo, o sea, mucho trabajo, porque no solamente es vengo aquí, hago el show, me voy, o sea, siempre había algo por lo que ensayar, había un compañero nuevo, uno se ponía mal, el otro no sé qué, ahora de repente un maestro de ceremonia nuevo que enseñarlo, siempre había ensayos, siempre había cosas que hacer extras. Entonces, hubo momentos duros y de pasar muchas horas en la carpa, muchas horas, y de cogerte con los compañeros de la mano y decir, vale, esto está siendo estresante a más no poder, pero lo vamos a sacar juntos. Entonces, muy guay. O sea, con mis compis de The Hole, maravillosos, los amo. A mi Maru, maravillosa, que es la compi con la que yo hacía mi número. La amo con la vida. A mi Maru, maravillosa. Y guardo también compañeros maravillosos a los que amo. Víctor Palmero, que lo amo con mi vida. A Omar, lo amo. No sé, muchos. ¿Cuántas veces te han dolido las manos durante ese proceso? Las muñecas, porque los ejercicios fácil no eran. Pues he de decirte que al principio me salió como una especie de callo en las manos. Me lo imaginaba.
que casi fui al dermatólogo rollo, esto no es normal, o sea, no puede ser normal. Y tuve que tratarme mucho las manos y tratármelas mucho porque tuve un problema de piel en las manos. Pero lo bueno es que después de trabajar tanto, durante esos meses de mi vida, tuve el cuerpo perfecto que yo quería tener. Como un cuerpo, no era un cuerpo fit máximo, porque ese no es el estilo de vida que llevo y a mí no me merece la pena el sacrificio que conlleva eso con tal de tenerlo, pero aprovechando que mi trabajo era tan físico, pues tuve un cuerpecito muy cookie, que ahora ya lo he perdido, no pasa nada, cosas de la vida, esto es lo que hay, pero me quedé muy a gusto durante esos meses teniendo un cuerpito divino. ¿Sabes? Oye, a pesar de que hemos tenido esta conversación maravillosa con esa sirenita que siempre nos ha presidido alguna vez, pero claro, como te gustan las emociones fuertes, sé que hasta donde puedas contar no puedes, pero hermana muerte, hasta donde yo sé, cuidado que vienen curvas. ¡Joder! Y anda que curva, vamos. Rotondas infinitas vienen, madre mía. Sí, sí, sí. O sea, este personaje, el de Hermana Muerte, creo que es, igual que digo que Mercé es el arco de personaje más elaborado y más difícil de manejar porque es el más diferente, de cómo empieza, por dónde transita y dónde acaba es completamente diferente. El personaje que estoy haciendo ahora en Hermana Muerte es a nivel emocional, creo que es el que me requiere más trabajo. Porque Mercé, por ejemplo, a pesar de que cambia mucho, hay un par de cosas que sí se escapan un poco más a mi entendimiento como persona de 2022 y que me requería un poco más de trabajo de personaje, pero en general los puntos por los que pasaba el personaje eran puntos que yo podía empatizar con ese personaje. Pero el que estoy haciendo ahora tiene una enorme diferencia de lo que no Mucha. voy a hacer spoiler, de lo que no voy a hacer spoiler, pero es una diferencia que para yo poder hacer el personaje me tengo que poner físicamente como el personaje y ya ponerte como el personaje ya te da, ya estás ahí. Supongamos que no es, ¿vale? Supongamos que es un tipo de zapato, ¿vale? Supongamos que yo siempre voy de plano, ¿vale? Y mi personaje va siempre en tacones. Y entonces el tema de ponerte en tacones, hay una cosa que te da como de seguridad, de confianza, de tal. Entonces, si yo no estoy acostumbrada a llevar tacones y me pongo tacones, es ponerme el tacón y estoy en personaje. ¿Por qué? Porque yo, en vida privada, nunca me pongo tacones. Y si mi personaje lleva tacones, a mí el tacón ya me da la energía del personaje, porque ya tengo algo que no tengo en mi vida privada, o sea, en mi vida personal. Entonces, esto pasa con el personaje que estoy haciendo ahora y emocionalmente te coloca en un sitio y hay, o sea, hay un trabajo emocional increíble. Y es el personaje, o sea, es la primera vez que tengo un protagónico de este nivel, o sea, nivel de que por redondear, de 100 secuencias que pueda haber, literalmente estoy en 90. Algunas de esas secuencias soy solo yo en una habitación. El peso que te da saber que tú eres la que tiene que pasar por todo eso para que el proyecto, la película, llegue al punto al que quiera llegar. O sea, es como que no tienes compañeros con los que repartirte ese peso. Eres tú. Hay compañeras, por supuesto, todo compañeras de reparto, pero, o sea, compañeras de elenco, pero son personajes de reparto y tienen una parte más pequeñita. Entonces, ostras, eso te da un peso. ¡Wow! Y la Fuerte, cantidad, fuerte. y la cantidad de preguntas que te bombardearán con ese personaje, unas cuantas, me da a mí la sensación. Algunos, digamos, algunos dilemas, pero bueno. Oye, Sí, sí. y para el final le voy a poner el lazo rojo, si me dejas. Por favor. Perdóname que o sea, me están esperando para otra entrevista y esto tiene que ser rápido, que ¡Uy! ya me estás haciendo mil veces Sí, sí. diciéndome, ay, vamos, vamos, Hoy vamos. va, si nos hemos ido ya de... Bueno, claro, ¿qué nos va a pasar a ti y a mí? Lo que Es te que nos decía, ponemos aquí a que nos gusta, entonces nos va el tiempo. Aria, Lógico, normal. ¿y cuántas veces... Oye, ¿no os habéis sentido un poco mareadas con esto de que sí, que llega, que vuelve, que Camino que está, que Maite que también? ¿No es un poco ya mareo?
Un poco, pero es inevitable porque lo que motiva ese mareo son las ganas inmensas de hacer el proyecto. No, sí, me refiero a televisión española, que marean mucho, básicamente. Sí, sí, o sea, es el hecho de las ganas que se tiene de hacer el proyecto y las dificultades logísticas que nos encontramos para poder sacarlo adelante. Porque, por ejemplo, ahora yo estoy rodando esto y yo no puedo compaginarlo. Aunque si quisiera rodar ahora no se podría. Y después de esto, tengo otra cosa que no puedo decir absolutamente nada y durante ese tiempo tampoco lo podría rodar. Entonces, ¿ganas hay? Por supuesto. ¿Se está poniendo todo el empeño en hacerlo? Por supuesto. Pero hay dificultades logísticas que hay que sortear para poder conseguirlo. De 0 a 100, ¿qué probabilidades tú le ves? 100. Absolutamente. El problema es que no va a ser cuando quisiéramos. O sea, yo creo muy firmemente que se va a hacer al final. O sea, se va a hacer, eso lo tengo claro. Ahora, que para poder lograrlo hay que esperar o hay que encontrar y hacer malabares, no te lo niego. Hay que hacer malabares y hay que tener mucha paciencia, pero confío plenamente que se va a hacer. Pues hagamos malabares, como aquellos de The Hole, tengamos paciencia como ya la hemos tenido, porque si hay magia como la que habéis hecho tanto Ileña como tú, también será. Amiga, ¿se nos ha olvidado algo que te hubiera gustado que pusiéramos como firma o como rúbrica a esta conversación, o nos hemos acercado a lo que querías contar? No, no, completamente. O sea, me he sentido súper, súper a gusto, como siempre, cuando no. Y me parece que hemos hecho un viaje muy bonito también. Un viaje de risa, un viaje emocional. Está muy bien. Me quedo muy contenta. Súper. Pues como te dije al principio, eres alguien muy especial, no lo olvides. Tienes un talento único, no se te olvide, pero sobre todo has hecho, creo, y creo que Ildefonso estaría de acuerdo conmigo, de Mercé un personaje bajo su cabeza, pero bajo tu corazón. Y eso no lo olvides, que es lo que ha hecho que sea magia. Amiga, disfruta. Hermana muerte, pórtate bien. Pero nos vemos, no sé si en los cielos de The Hole, pero seguro que con otro proyecto entre manos para conversar otra vez como hoy. Disfrútalo y Tú lo sabes. enhorabuena. Muchas Beso enorme. gracias. Beso enorme, David. Chao, chao. Chao. Sí.